Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas, que tal? Seja muito bem-vindo ao canal Mateando com Relações Internacionais. Eu me chamo Miraboa e sou estudante de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este é o 5º episódio do bloco Mateando com Quem Sabe Mais, e o convidado de hoje é novamente o Sr. César Sabas, que é geopolitólogo, formado em Segurança e Defesa pela Universidade de Toulouse, formado em Ciência Política pela Universidade Simón Bolívar e formado em Estudos Internacionais pela Universidade Central da Venezuela. O objetivo do vídeo de hoje é conversarmos um pouco a respeito da situação atual da Venezuela, tendo em vista as últimas eleições. Como está a oposição, como está a inserção internacional da Venezuela e o risco de conflito com a Guiana em relação a Essequibo. Existe uma grande estratégia venezuelana? O que se espera para o futuro deste país sul-americano? Então eu já estou com meu mate cevado e eu vou chamar o senhor César Sabas. Bueno, señor Sabas, sea muy bienvenido al canal, es siempre un gran honor recibirlo acá. Muchas gracias, Mirabo, el honor es mío estar acá, muchas gracias por la invitación. Y bueno, entonces vamos a hablar un poco de Venezuela, de lo que está pasando allá. Vos sos venezolano, o sea que tenés un contacto más cercano a lo que pasa allá que acá en Brasil. Muchas veces nosotros dependemos de lo que es seleccionado para pasar en nuestra media, usted acompaña mejor la situación y todo. Y queremos saber lo que ha pasado ahora de las elecciones, las repercusiones internacionales. Nosotros estamos acompañando también el posicionamiento del gobierno brasileño, que ya se está aproximando más de no reconocer al gobierno venezolano, supuestamente electo, y eso va a decir vos y qué es más probable. ¿Qué podés decir de la situación? Bueno, como ya sabemos, hubo las elecciones, el gobierno hizo fraude, simple y llanamente se robó las elecciones. Una vez que el comando de María Corina Machado pues recaudó las actas y publicó las actas electorales con los testigos de mesa, tenía testigos de mesa en la mayor parte, la mayor cantidad posible de centros electorales, logró recaudar más o menos el 80% de las actas electorales y digamos que la votación en favor de la oposición fue tan masiva que incluso con el 20% de actas que faltan, aún así se le dieran el 100% de los votos a Nicolás Maduro en cada una de esas actas que faltan, pues sigue ganando la oposición. Estamos hablando de una diferencia 70-30 más o menos. Así que el resultado es irreversible. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Pues lo que era esperable para cualquier observador lógico que tiene ciertos estudios en ciencias políticas y sobre todo si ha vivido el proceso venezolano. Lamentablemente de esos observadores lógicos hay muy pocos en Venezuela. Todos han querido caer en el falso optimismo y en esperanzas vacías, pues para cualquier observador lógico que ha tenido 25 años viendo el comportamiento de la gente que gobierna, era lógico pensar que una vez que las actas electorales fuesen publicadas y que digamos, el fraude electoral, como ellos tenían acostumbrado a hacerlo, que era haciendo el boletín y falsificando actas electorales, no se iba a poder hacer, y van a hacer lo que hicieron, es decir, suspender el conteo, tumbar la página web el Consejo Nacional Electoral. Desde el día de las elecciones hasta el día de hoy, la página pues no está al aire, y emitir un boletín sin ningún tipo de respaldo, eso a ellos no les importa, en el cual le dan la victoria a Nicolás Maduro y cierran el proceso electoral. Y pues a quien no le guste y quien salga a la calle a protestar o a exigir cualquier cosa, lo meten preso. Así de sencillo. Eso es lo que ciertos observadores, incluido yo, en mi caso, considerábamos que iba a suceder. Siempre pensamos que el plan B de María Corina Machado, de cualquier dirigente de la oposición, tuvo que haber estado inspirado no tanto en recaudar actas, no tanto en demostrar fraude, porque solo ya se sabía que iba a pasar,
sino en qué se iba a hacer una vez que el gobierno hiciera lo que en efecto hizo. Pero pues se llegó al 28 de julio en el cual se demostró que la oposición pues fue a un proceso electoral fraudulento sin saber qué hacer el día después cuando se consumara el fraude. Y nos encontramos al día de hoy en el cual pues Nicolás Maduro pues ya fue proclamado, tiene una cita pendiente en la Asamblea Nacional controlada por él para juramentarse el 10 de noviembre. El candidato de la oposición está en el exilio sin ningún tipo de perspectivas de regresar, porque de paso el candidato Edmundo González Urrutia, que fue impuesto de alguna forma por el propio gobierno, debido a que todos los otros candidatos o aspirantes a candidatos habían sido inhabilitados por el propio gobierno. El único que permitió al gobierno que se postulara fue este señor González Urrutia. Y ya por ahí debieron haber habido sospechas de muchas de las personas de por qué González Urrutia sí podía ser candidato. Pero al parecer eso pasó por alto. Bueno, el señor González Urrutia negoció con el gobierno para tener su exilio dorado, en este caso en España, bajo condición de que les respetaran las propiedades, se las están respetando, de que sus hijas pues no tuviesen ningún tipo de represalia. Parece que las hijas están viviendo muy tranquilas en Venezuela. Y al final quienes son los perjudicados son los venezolanos que creyeron de alguna forma en que sí iba a haber algún cambio el 28 de julio, creyeron de que María Corina Machado sí tenía algún plan B, que resultó que no tuvo ningún plan B. Y hasta el día de hoy la misma señora María Corina está desaparecida, nadie sabe dónde está. Algunos sospechan de que está fuera del país, otros sospechan que está dentro del país pero está escondida, otros otra vez sumergidos en la falsa esperanza, esperanza sin ningún sustento, diciendo, bueno, hay que esperar a ver qué va a pasar el 10 de enero, pero si el señor González Urrutia no quiso enfrentarse al gobierno, al régimen, y le pidió que lo dejaran salir a cambio de que le respetaran las propiedades, el 10 de enero quien va a ser el ministro del Interior va a ser el mismo Diosdado Cabello, quien va a ser el presidente va a ser Nicolás Maduro y quienes controlan la policía son ellos, entonces él no va a regresar a Venezuela. El 10 de enero se va a juramentar es Maduro, sea o no legítimo, pero es quien tiene la fuerza. Va a ser un presidente de facto, como básicamente ya tienen años siéndolo, como ha sido la naturaleza de este gobierno, y la inmensa mayoría de los venezolanos van a tener que aceptarlo, no porque les guste, sino porque no van a tener más alternativas salvo ir a la cárcel. Claro. Y hablé de la oposición también. Nosotros los brasileños acá escuchamos mucho hablar de Juan Guaidó y después desapareció y ahora llegaron estos nombres, Corina Machado, Edmundo González, en los tiempos de las elecciones y para nosotros es algo como llegaron nuevos actores y los últimos desaparecieron. ¿Podés hablar un poco de quién son estas personas y qué haya pasado con el antiguo reconocido como presidente interino de Venezuela? Sí, es que la oposición ya ha tenido muchos líderes y todos han muerto políticamente, porque la estrategia del gobierno ha sido justamente, el gobierno tiene muy buenos asesores políticos, de hecho, ellos saben hacer política, ellos son inteligentes, una de las personas políticamente más inteligentes que tiene Venezuela es Diosdado Cabello, el primer vicepresidente del partido de gobierno, actualmente ministro del Interior, y él y Jorge Rodríguez son los que han estado detrás de ir quemando a las figuras de la oposición una a una. Pasó ya con Capriles Radonsky, pasó con Leopoldo López, ya nadie habla de ellos, pasó después con Juan Guaidó, van, digamos, descabezando a su círculo, los van apresando, los mandan para el exilio, este líder queda completamente solo, aislado, hasta que llega un momento en que ve que es completamente impotente. Cuando la gente ve que es impotente, se siente estafada por él, ya que le prometió villas y castillas a la gente sin haber tenido un plan sólido detrás, y ahí es cuando muere políticamente. Eso es lo que le pasó a Juan Guaidó.
todo su equipo fue descabezado mientras él prometía el cese de la usurpación, elecciones libres y gobierno de transición. Llegó un momento que la gente vio que era un estafador. Hubo sanciones internacionales, se le quitaron, digamos, activos al gobierno venezolano en el exterior y se le pasaron a este gobierno interino de Juan Guaidó, en el cual hubo una corrupción espantosa, eso también hay que decirlo. Y una vez que la población venezolana vio que pues, Juan Guaidó no tenía ninguna estrategia sólida para salir del régimen, y de paso los activos del gobierno en el exterior estaban siendo también dilapidados, la gente sintió que de alguna forma estaban dando su vida y su libertad en favor del proyecto personal de unos señores que no tenían compromiso con el país. Y de paso, pues bueno, hay un programa en Venezuela que se llama Con el Mazo Dando, que lo dirige nada menos que Diosdado Cabello, que es el actual ministro del Interior, eh, tradicionalmente considerado el número 2 del chavismo, en el cual siempre decía, mira, esta gente los está estafando a ustedes porque ellos no están comprometidos con sacarnos a nosotros, sino que ustedes se maten para luego disfrutar de los recursos del Estado. Y mucha gente empezó a pensar que era cierto. No es que la gente se volvía chavista, sino que de alguna forma estaba manejado por otras personas que no tenían, digamos, tampoco buenas intenciones. Así que van cayendo uno a uno, hasta que la única que queda en el liderazgo o aspirante a líder es María Corina Machado. Es decir, María Corina Machado llega no por carisma ni por nada de eso, sino por descaro. Y por eso es que ella gana las primarias hace, creo que año y medio, 2 años, cuando se hicieron, básicamente porque era la única que estaba allí en la competencia. Capriles, que se intentó lanzar también, ya estaba también quemado, etcétera, todos estos estaban quemados. Pues bueno, queda María Corina, pero de paso ella la inhabilitan porque el gobierno no quería que ella fuera la candidata, y le inhabilita también la sucesora que ella misma había nombrado. Entonces ahí caemos con el señor González Urrutia, un señor que nadie en Venezuela, nadie conocía. Solamente era conocido por alguien que se llama Diosdado Cabello, que en el programa El Mazo Dando una vez dijo que el candidato no iba a ser María Corina ni nadie de esos, sino González Urrutia. Cuando nadie conocía a González Urrutia. Y en efecto fue él el único candidato que aceptó el CNE para postularse. Así que la oposición va con González Urrutia, y después todo el mundo vio, posterior al 28 de julio, que el señor González Urrutia no tenía ningún compromiso con luchar por la presidencia de Venezuela. Que más allá de unos 2 mítines que salió con María Corina Machado, después se perdió, se desapareció, no salió más nunca, dejó a María Corina Machado sola, y después prefirió el exilio, y el exilio negociando con el gobierno, y se va a quedar allá en el exilio. Entonces nos preguntamos por qué ese señor era el candidato. Me pregunto yo, ¿no será que había un acuerdo incluso antes, mucho antes de las elecciones en Venezuela, entre el gobierno y este señor González Urrutia, para que él se lanzara, y le habrán ofrecido algo, y a lo mejor hasta le habrán dado algo, para que él fuera un candidato tapón, ficticio, que después iba a dejar a la misma población entendiendo, y digamos, otra vez una enorme masa de ciudadanos que salieron a las calles, fueron a votar, hicieron lo que tenían que hacer, y ahora se sienten completamente traicionados por la misma dirigencia opositora una y otra vez. Porque de paso yo me pongo a ver lo que dicen las cuentas chavistas de Twitter, ¿no? Y no estoy hablando de chavistas X, estoy hablando de chavistas de cierto peso, influencers chavistas, cuentas, digamos, que tienen hasta 100.000 seguidores, es decir, cuentas, digamos, del propio partido, que dicen, mira, González Urrutia está en Madrid tomando whisky y ahora tú te quedas preso aquí en Venezuela por haberle hecho caso. Entonces ese mensaje está calando dentro de la población. Y lo que yo sospecho es que el proyecto del gobierno ahora es que tener, digamos, legitimidad dentro de la población, no de que la población diga estos son buenos, o me equivoqué y ahora voy a apoyar al chavismo,
sino que la oposición diga, bueno, mira, me han estafado todos los dirigentes de la oposición, yo lo único que he obtenido es cárcel o la muerte, en el peor de los casos. Así que de ahora en adelante, pues bueno, que sigan haciendo su fraude y ya yo no salgo más a protestar más nunca. Y creo que eso es lo que está buscando el gobierno y creo que están a punto de lograr, porque la oposición ha sido tan mala durante 25 años, que básicamente es lo que provoca. El venezolano hoy en día no ve salida. Claro. Y bueno, con respecto a la repercusión internacional de lo que ha pasado en las elecciones, en términos de las relaciones con los vecinos y con los demás estados económicamente importantes del mundo, ¿cómo está el Estado venezolano? Muchos países de la región negando la victoria de Nicolás Maduro, cerrando, cortando relaciones, y hasta con el cierre de embajadas como la de Argentina, por ejemplo, que estaba también bajo, eh, digamos, la administración brasileña, la representación brasileña también por la expulsión de los embajadores. ¿Hay algún impacto de importancia esta quiebra de relaciones? El chavismo ha llegado a la conclusión de que América Latina es muy poco importante para ellos, por no decir con una importancia nula. Ellos llegaron a esa conclusión en el año 2019, cuando la inmensa mayoría de América Latina reconoció a Juan Guaidó. En ese momento estaba en Brasil Jair Bolsonaro. El chavismo siempre tuvo una relación estrecha con Brasil y digamos que antes de Bolsonaro nunca se imaginó romper relaciones con Brasil. Lo veían como un país muy grande, un socio desde todo punto de vista. Venezuela quiso siempre ser miembro de Mercosur, pero una vez que Venezuela es expulsada del Mercosur, Brasil reconoce a Juan Guaidó y los otros países de América Latina, digamos que pusieron al chavismo en una coyuntura en la cual era o examinar su ideología a nivel de política exterior, ¿no? O sucumbir y entregar el poder. Pero el chavismo no puede entregar el poder, no después de haber cometido tantos crímenes para estar donde está. Son 25 años de crímenes. Muchos de ellos no prescriben, así que si entregan el poder van a ir presos, sea por la legislación venezolana o sea por, digamos, Corte Penal Internacional o lo que sea. Entonces no van a entregar. Una vez que América Latina reconoce a Juan Guaidó, ellos se ven en la obligación pues de restrearse, eh, digamos, ponerse en una posición dura y romper relaciones con América Latina. Y una vez que lo hacen y no caen, se dan cuenta que para ellos América Latina no era tan importante como creían. Así que aquí viene un cambio ideológico muy importante. Hoy en día el chavismo busca integrarse en BRICS, ya no busca integración latinoamericana. Ellos han tenido un vuelco ideológico muy importante. Y de hecho ni siquiera Cuba hoy en día juega un papel importante para el chavismo. Cuba ha venido, digamos, bajando de importancia para el chavismo desde el año 2019, en el cual, a través de Diosdado Cabello, que nunca fue la pro-cubana del PSV, el partido de gobierno, empiezan a migrar y buscar más bien asesoría de Bielorrusia y de Rusia para los organismos de inteligencia, y de China para su modelo económico. Y China, para que Venezuela entre en BRICS, les exige al chavismo hacer reformas económicas profundas. Y eso han venido haciéndolo. De hecho, hay toda una serie de legislaciones pro libre mercados que están discutiendo y han venido aprobando poco a poco, porque quieren acercar a Venezuela más hacia el modelo chino para luego poder ser admitidos en BRICS. Y pues bueno, básicamente a ellos les importa ahorita muy poco lo que piensa América Latina, porque están buscando más bien de alguna forma entrar lo más rápido posible en BRICS. Y los países BRICS, claro, tú me dirás que Brasil es BRICS, eso es un punto importante, pero el resto de los países BRICS, sobre todo los más pesados, lo que es Rusia y China, que son básicamente los que pesan, reconocen a Nicolás Maduro o al que se monte que esté bajo el visto bueno del partido de gobierno. Y el otro actor fundamental de BRICS, digamos el tercero, es India,
que también reconoce al gobierno de Venezuela, e India compra el petróleo venezolano y se lo paga en líquido, en dólares, y eso le da mucha, digamos, estabilidad económica al régimen. Así que digamos que viendo lo que ha bajado la importancia de América Latina para el chavismo, sus relaciones comerciales, políticas, viendo que ellos pueden perfectamente seguir en el poder rompiendo con toda América Latina, pues para ellos lo que diga América Latina, pues ni les va ni les viene. Ellos no han roto con Brasil, ni con Colombia, ni con México, porque son, digamos, países que están ahorita gobernados por personas de izquierda. De alguna forma tampoco están apoyando a la oposición, están manteniendo una postura así medio neutral. Pero si Lula, esta es mi percepción, si Lula cambiara de tónica y decidiera reconocer a Edmundo González Urrutia, el chavismo va a romper relaciones con Brasil, relaciones diplomáticas y consulares, porque ellos rompen en las dos relaciones. Y pues también le generan un problema a estos gobiernos, porque teniendo tanta diáspora venezolana en estos países, pues ¿quién es el que emite pasaportes? El gobierno de Venezuela, el que esté, el régimen chavista. ¿Quiénes son los que emiten los antecedentes penales? El régimen chavista. Si hay que llamar a alguien en Miraflores, el que va a atender el teléfono es el régimen chavista. Para el mismo Estados Unidos, por ejemplo, si quieren extraditar a algún venezolano hacia Venezuela, al final tienen que negociar es con el consulado de Venezuela o con los diplomáticos venezolanos, y van a ser es la gente que esté en Miraflores. Entonces, si ellos demuestran que se pueden quedar ya ilegítimamente, pero simplemente porque tienen el poder de las armas y no van a salir, al final son ellos el gobierno. Bueno, y con relación a la disputa por la región de Esequibo y los conflictos con la Guiana, ¿existe la posibilidad de que eso aún llegue a llevar a la guerra? ¿O eso ya ha pasado? No sé, se ha calmado las cosas? Porque llegó a involucrar a Reino Unido con un mazo de guerra, los Estados Unidos también por sus empresas petroleras. Eh, ¿En qué paso estamos en esta cuestión? Yo sí creo que hay un proyecto del régimen de recuperar el territorio Esequibo por la fuerza. Este es, digamos, el dossier del Esequibo es actualmente uno de los pocos asuntos que une a la opinión pública venezolana. Creo que por lo menos el 95% de los venezolanos estamos de acuerdo de que ese territorio nos pertenece, que fuimos despojados de forma injusta por una potencia imperialista en el pasado, cuando Venezuela era un país muy débil y no pudo defenderse, y de alguna u otra forma, tenemos que recuperar ese territorio. Creo que eso, por lo menos el 95% de los venezolanos está consciente. Así que es un tema que pues une a los venezolanos. El hecho de si se va a recuperar o no el Esequibo va a depender de múltiples factores. Uno, el nivel de estabilidad que tenga el régimen a largo plazo. Número dos, de que tanto se recupere Venezuela. Número tres, que tanto invierta en sus Fuerzas Armadas Guyana, que es, digamos, que la disparidad entre Guyana y Venezuela a nivel bélico es abismal a favor de Venezuela. Pero eso no quiere decir que en un futuro esta disparidad pueda cerrarse si Guyana consigue aliados, si Guyana decide invertir en sus Fuerzas Armadas. Tengo entendido que el gobierno de Guyana también es sumamente corrupto, rivalizando en términos de corrupción con Venezuela. Entonces va a depender de cuál de los dos regímenes sea más corrupto, que no invierte en sus Fuerzas Armadas. Va a depender de múltiples factores, pero creo que el proyecto del chavismo sí apunta, creo que su proyecto sí apunta a recuperarlo. Si lo van a lograr hacer, o si ese proyecto va a sufrir, digamos, retrasos, igual que han sufrido retrasos sus proyectos de infraestructura en Venezuela. A ver, o sea, estamos hablando de un régimen que empezó
el proyecto de establecer líneas férreas, trenes por todo el país, y eso quedó completamente inconcluso. Así que lo del Esequibo podría perfectamente ser igual. Algo que empezó como con muy buenas intenciones y que por corrupción se robaron toda la plata, nunca terminó de prosperar. Un hecho que puede, digamos, ser significativo es que el general fue nombrado como autoridad única para el Esequibo, es decir, el que gobernaría el Esequibo en caso de la toma, es actualmente, lo acaban de nombrar también, jefe del SEBIN, es decir, los cuerpos de inteligencia de Venezuela. Es muy allegado a Diosdado Cabello, es decir, es una persona que es cada vez más poderosa. Y bueno, podríamos decir que, digamos que la gente que está a favor de tomar el Esequibo, como que se están haciendo cada vez más poderosos en Venezuela. También el otro detalle que hay que ver es que estamos en un mundo en el cual el derecho internacional es cada vez menos importante. Lo había mostrado antes ya Estados Unidos con sus intervenciones, sin pasar por las Naciones Unidas. Rusia le tomó la palabra y de paso Rusia no solamente que está interviniendo, sino que se está anexionando territorio, está mordiendo territorio, está rediseñando fronteras a la fuerza. Y pues bueno, otros países tampoco están siguiendo en absoluto el derecho internacional. Estamos viendo cómo han habido limpiezas étnicas en otras partes del mundo, como en el Medio Oriente, en el Cáucaso. Todos fuimos testigos hace 2 años, si mal no recuerdo, cómo hubo una limpieza étnica de armenios en una zona de Azerbaiyán, más de 150.000 armenios. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos entrando en un sistema internacional sumamente conflictivo, muy parecido a el justo anterior a la Primera Guerra Mundial. Algunos dicen que estamos en 1913. La Primera Guerra Mundial estalló en 1914, en el cual solamente importa la fuerza, y eso lo está viendo el chavismo, eso lo está viendo el chavismo lo está viendo. Ellos dicen, bueno, yo me quedo aquí en el gobierno solamente porque tengo las fuerzas, no importa lo que digan las actas electorales. El resto de los países me van a reconocer es porque tengo la fuerza. Rusia rediseña fronteras porque tiene la fuerza, Estados Unidos hace lo que quiera porque tiene la fuerza. Con Guyana yo tengo la fuerza. Tal vez no tiene la fuerza para quitarle nada a Colombia, ni a Brasil, muchísimo menos, pero con Guyana yo creo que sí podría, se invierten, claro, como digo, se invierten. Entonces eso lo está viendo el chavismo. Perfecto, y entonces para terminar el video, la entrevista de hoy, yo voy a traer una pregunta de afuera. Yo participé de un proyecto de unas clases y simulaciones en un colegio de una ciudad acá cerca de Porto Alegre llamada Viamão, en un colegio estadual llamado Ayrton Senna, y una alumna del final del colegio llamada Arisa me hizo una pregunta que es, lo que está pasando hoy en Venezuela con relación a lo que se dice de las fraudes electorales, ¿es lo mismo que pasa en otros países como en Rusia? ¿Es algo particular? Y bueno, dejo para vos, que es venezolano y más especialista que yo, para contestar. Bueno, es que en Rusia evidentemente no hay elecciones libres. Bueno, en Rusia no hay democracia, así que si en un país no hay democracia, ya de por sí no hay elecciones libres. La oposición verdadera está perseguida, eso también es muy cierto. También es cierto, y ese es un paralelismo, que muchos opositores en Rusia intentaron ser candidatos y también fueron inhabilitados. También es cierto, sí, es que hay muchos paralelismos, también es cierto que la oposición en Rusia, la que se le permitió participar en las elecciones, es muy leal a Putin, eh, tanto que pues básicamente nunca dijeron en la campaña de que ellos se oponían a Putin. Los verdaderos opositores han terminado muertos o todavía están en la cárcel, así que esos paralelismos, sí, claro que sí. Pero en lo que yo sí difiero es en el nivel de apoyo. Las dictaduras, yo creo, incluso las tiranías pueden, no digo que son, pero pueden ser populares en determinados momentos.
Sería un error decir que Hitler en su momento no era popular, que él solamente se mantuvo por la fuerza. También sería un error decir que Stalin en su momento no fue popular. Putin, yo lo veo, por como lo veo, altamente popular en Rusia. Podemos decir que, bueno, que no hubo elecciones libres, no, la propaganda del gobierno es enorme, podemos decir que hay un lavado de cerebro, lo que sea, pero el hecho es que parece que hay un apoyo popular a Putin. También en el sentido de que hay una guerra, lo ayuda en su popularidad. Es una guerra, digamos, que le toca mucho a los rusos. Ucrania y Rusia son países que han estado unidos durante siglos y eso ha llevado a muchísimos matrimonios mixtos entre ambos países y una visión de una gran parte de los rusos que ciertas zonas de Ucrania de alguna forma son de ellos. Entonces, el hacer una guerra en Ucrania, pero digamos, modificarla y hacer ver a los rusos que ellos no están peleando contra sus hermanos ucranianos, sino contra Occidente, que le quiere quitar territorio a Rusia, porque, bueno, podemos decir que Crimea, estas zonas del sur de Ucrania, son de Ucrania según el derecho internacional, pero si lo vemos desde un punto de vista de un ruso, que siempre ha creído que esa zona es rusa, que siempre le ha pertenecido a Rusia, y le haces ver que son los occidentales los que se lo quieren quitar y que es Putin el que va a defender a la madre de Rusia, va a ganarle a la OTAN, va a impedir que zonas tradicionalmente rusas terminen en manos occidentales y lo sumas con la propaganda, pues eso le va a dar mucho apoyo, le va a dar mucho impulso. Generalmente las guerras, este tipo de, digamos, aventuras nacionalistas terminan dándole apoyo al gobierno de turno. Así como yo dije en el caso de Esequibo, es un asunto en el cual une por lo menos el 95% de los venezolanos, sean o no chavistas, sean o no opositores. Estamos de acuerdo que el Esequibo es de Venezuela. Creo que algunos asuntos o algunos dossiers como Crimea también unen a una enorme cantidad de rusos en torno a un interés en común. Y creo que esas son cosas que apoyan a Putin. Otro detalle es que, bueno, yo no conozco a ciencia cierta la situación interna de Rusia, pero evidentemente que por los datos que podemos tener, es muy distinto a lo que ha vivido el pueblo venezolano. Es decir, hasta donde tengo entendido, no hay apagones masivos en Rusia, no ha habido escasez de alimentos. En Venezuela emigró el 30% de la población. Eso en Rusia, pues, evidentemente que no está sucediendo. Y más bien las sanciones económicas a Rusia han fracasado. No quiero caer en el debate de si dentro de 5 años, por el factor acumulativo, van a tener algún efecto, ¿no? Pero el hecho es que al día de hoy, la economía rusa no se ha desplomado. Cuando yo emigré de Venezuela en el año 2015, ya la economía se había desplomado. El año siguiente se desplomó un 15%, luego un 20%, es decir, estamos hablando de desplomes reales. En Rusia en el 2022 tuvo apenas una caída del 2% y después empezó a crecer. Tiene un crecimiento no muy enorme, pero digamos que la diferencia entre crecer a un 2% y desplomarse a un 20% ya es significativo. Así que este tipo de factores me hacen a mí pensar de que Putin debe tener mucha más popularidad en Rusia de la que tiene el régimen de Venezuela. Y por eso, pues, puede controlar a la población sin tener que recurrir tanto a la violencia. Porque si a una oposición en Moscú asisten nada más unas 2.000 personas, por ejemplo, nada más con los militares, con los policías, sin tener que matar a gente, simplemente con la fuerza los agarran y a la fuerza los meten en una tanqueta y ya. Pero si salen a la calle, vamos a suponer 200.000 personas, como ha pasado en Venezuela, a veces hasta 1 millón y tanto, la policía se desborda
Así que tiene que usar una fuerza muy brutal, es decir, disparar fuego real para que la manifestación se disperse. Y por lo que yo he visto, en Rusia no ha habido los niveles de violencia para reprimir a las concentraciones opositoras que han tenido que hacer el gobierno de Venezuela. Que ha tenido que matar, ha tenido que recurrir a francotiradores. Eh, yo no estoy hablando de matar a opositores en particular, como ha pasado en Rusia, estoy hablando de dispararle fuego real a una manifestación. Eso en Venezuela tenemos más de 20 años viviéndolo. Y hasta ahora no he visto eso en Rusia. Bueno, entonces muchísimas gracias por todos los esclarecimientos, por todo su análisis. Muchísimas gracias por tu participación. Una vez más, eso siempre un gran honor recibirlo acá. Muchas gracias a ti, mira vos, fue un gusto. Muchísimas gracias, don Sabas. Un gran abrazo para vos. Gran abrazo.